Se trata de un recorrido de 250 páginas en un libro que se llama Andrés Pérez tiene la palabra, de la investigadora María de la Luz Hurtado, que se presentó, claro, decía yo la semana pasada, acerca de la vida del director y actor teatral varios años después, pagando una deuda. María de la Luz Hurtado está con nosotros aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa. ¿Cómo estás, María de la Luz? Hola, Paula. Aquí estoy contenta de compartir con las radioescuchas este libro maravilloso que finalmente dio luz después de más de 20 años del material que yo generé, que ahí publico, y también casi 15 años de la muerte de Andrés. Exactamente, este libro es un libro muy bonito, es un libro en un formato grande, que tiene muchísimas fotografías inéditas, pero cuyo puntapié inicial es una entrevista del año 96 que tú le hiciste como parte de una revista de la Universidad Católica a Andrés Pérez. ¿Por qué pasó tanto tiempo para que esa entrevista viera la luz? Lo que pasa es que Andrés es un hombre muy fructífero. Yo hablo en presente de él y por eso tiene la palabra. Su palabra todavía retumba en este país, importa, dice verdades, alumbra la existencia. Entonces, eso me ocurrió. Yo el 96 conversé con Andrés porque él estaba pletórico. Estaba estrenando en paralelo 2 montajes maravillosos. Por una parte, El Desquite, de Roberto Parra, el mismo autor de La Negra Ester, que lanzó famoso, que es una de las grandes marcas de Andrés Pérez. Exacto. Entonces El Desquite, un melodrama campesino impresionante, de amor, de rivalidades, y luego Consagración de la Pobreza, basada en cuentos de Alfonso Alcalde, de Tomé, de Concepción. Entonces yo me encuentro con Andrés y le digo: Andrés, ¿cómo es que tú puedes armar estos 2 grandes montajes populares, festivos, en un nivel de energía, increíbles, juntos? Explícame cómo te forjaste como artista hasta llegar a este punto. ¿Y qué te dijo? Y conversamos mucho rato, Paola, y tuvimos que empezar desde que él nació, preguntarnos cómo fue que tú encontraste esa vocación. Entonces nací en Punta Arenas, allá iba a ver el teatro religioso, los autos sacramentales, pero a la vez fui un niño enfermo que pasaba en cama, entonces me contaban muchos cuentos y empezamos a hablar cómo el teatro tiene que ver también con los relatos, las historias. Su padre marinero, que se juntaban a hablar de naufragios en el borde de la vida y la muerte. Entonces me dice: sí, yo fui de a poco, nunca supe que iba a ser un artista, podría haber sido, empecé a estudiar ingeniería comercial, me cuenta. Entonces me va hablando, ¿no? Cómo después entra a la Universidad de Chile en tiempos de dictadura, hace teatro callejero, se la juega, reformula desde aceptar la pobreza y un teatro que recicla, pero que siempre está con la vocación de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por eso él sale a la calle, y así empezamos. Exactamente, eso pasa el 96 y te llenas de toda esta riqueza que Andrés Pérez tenía, ¿no? Que Andrés Pérez tiene hasta el día de hoy. ¿Y cómo eres capaz de esperar tanto tiempo? ¿O esperaste tanto tiempo por una razón particular? ¿O se fue dando que esta entrevista fue quedando ahí y dijiste: ¿sabes qué? Ahora sí pago esta deuda que tengo con Andrés Pérez y la convierto en Andrés Pérez tiene la palabra? Claro, como te digo, fue de una riqueza tan vasta lo que conversamos, que transcrito eran casi 70, 80 páginas, que yo como que solo lo dejaba la transcripción. Ahí, claro, lo dejaba tranquilito diciendo: ¿qué hago con este tesoro? Y de hecho no lo publiqué estando Andrés en vida. Después, cuando muere, fue muy traumático para todos los que fuimos amigos cercanos y costaba mucho entrar en esa aura. Entonces yo lo tenía como ahí esperando. Y cuando se cumplen 10 años de su muerte dije: ahora, Andrés, ahora nos vamos juntos, tomémonos de la mano y vamos, es el momento. Y voy a 8 libros, que es una preciosa editorial. Uh-huh. ¿Por qué voy a 8 libros? Porque ellos publican muchos temas de cultura popular, pero con unos formatos bellos. Y Andrés Pérez hace un teatro bello, en el cual el espectáculo, la imagen, el color, los actores, sus gestos, es muy importante. Entonces ellos me ayudaron a armar un libro que no solo era, digamos, nuestra conversación, la palabra de Andrés, que ese es el primer acto, sino que complejizar para entregar distintas vetas. Entonces me dijeron un desafío: María de la Luz, haz un relato visual. Y no era que yo fuera acompañando con fotos o con imágenes lo que íbamos conversando, sino que la visualidad fue tejiendo
otro recorrido por su experiencia de vida y de teatro. Por eso el libro tiene el subtítulo, Andrés Pérez tiene la palabra, Aprendizajes de vida y de teatro. Ya, y el segundo acto de este libro, ¿cómo está hecho? ¿De qué está hecho? El segundo acto es muy bello también, porque cuando habían pasado como 5 años de nuestra primera conversación, y Andrés estaba como un poco retraído, había tenido el gran problema con los galpones de Matucana 100, que él había pensado que iba a poder cumplir su utopía teatral allí, entonces estaba en un periodo como personal muy triste, y yo lo llamo y le digo, Andrés, creo que es el momento que tú conversemos de nuevo y me hagas como una gran elaboración de qué has sido tú como persona, como ser humano, como creador, y qué has aprendido fundamentalmente del teatro. ¿Cuáles son tus raíces? ¿Por qué creas? Entonces conversamos por teléfono y me dijo, no puedo hablar contigo en persona, no soy capaz, pero te puedo escribir. Entonces yo le hice unas 8 preguntas y me las escribe como él nunca ha escrito. Yo edité muchas veces los textos de Andrés, pero en esta oportunidad él pulió, pensó, encontró un lenguaje de gran proyección y me escribe algo que después de 10 años, cuando yo lo leo, digo, esto es un testamento, esto es un manifiesto poético de Andrés Pérez. Y así lo titulo, segundo acto, manifiesto poético, porque él habla de cómo se tiene que encontrar quizás con un escritor, un dramaturgo, que le permita escarbar los lugares desconocidos que hay en mí, por ejemplo. O sea, es ese tenor, digamos, o cuando dice, yo quiero hacer un teatro que deje sorprendido al espectador porque vamos a recorrer 2 lugares, el cuerpo y el alma, sin olvidar ni lo uno ni lo otro. Mira, te iba a preguntar a ti si habías logrado dar con una definición de Andrés Pérez del teatro, pero ya que mencionaste el escrito, mejor leámoslo a él. Dice, quiero y concibo un teatro que contenga información antropológica del alma humana, de sus emociones, de sus miedos y sus alegrías. Un teatro que sea una fiesta del espíritu, un teatro del cual un espectador salga conmocionado y flotando por el trabajo riesgoso y riguroso que acaba de presenciar. Un teatro en donde la belleza se haya logrado por haber recorrido todos los lugares posibles de representación para una conducta humana. Un teatro popular en donde ni el alma ni el cuerpo sean olvidados. Creo que pocas veces un creador en el mundo ha logrado, digamos, una síntesis tan compleja, tan ética, tan política a la vez y tan sentida y que expresa un recorrido de vida de más de 30 años que él tuvo fuertemente, digamos, haciendo teatro, siendo bailarín, siendo actor, coreógrafo y también dramaturgo. Una de las cosas bonitas que tiene este libro es que precisamente es un recorrido visual, no solo por las fotografías, pero sí también por las fotografías. Tiene muchísimas fotografías familiares, inéditas de Andrés Pérez en el teatro, dirigiendo, cantando, de vestido, personificado, pero también el título, porque es como la esencia de lo que uno ve de Andrés Pérez, ¿no? Que es Andrés Pérez tiene la palabra. Y algo me decías tú al inicio, un Andrés Pérez que hoy día sigue teniendo la palabra. ¿Cuál es la fuerza de la palabra de Andrés Pérez hoy, en el Chile del 2016, cuando ya han pasado más de 10 años de su muerte? Yo creo que él nos interpela, por una parte, porque era de un rigor consigo mismo, con su trabajo y con lo que le pedía a la sociedad, con lo que impugnaba de la sociedad cuando encontraba falsedades o lugares de dolor o de dramatismo o de violencia. Él siempre tuvo una palabra que reflexionaba críticamente, desafiaba la realidad, pero a la vez la acogía amorosamente. Entonces yo creo que él tiene eso como de estar en una sensibilidad que propone a la vez que discute y que lo lleva al cuerpo en el teatro, siempre con un algo que tiene un dejo de fiesta, porque a través de la fiesta celebramos como celebramos en el rito. Entonces yo descubrí a un ser humano extraordinariamente religioso, en el sentido más complejo de la palabra, en el sentido del rito, en el sentido de que lo sagrado, él decía, los dioses están con nosotros porque nos están llevando a un lugar que nos permite mirarnos en nuestra esencia, pero también en nuestras debilidades máximas. Oye, María de la Luz, pero en su faceta más política, en su faceta más social, en su faceta tal vez más popular, si se pueden juntar ambas características en una sola, y más allá de hacer una interpretación vana de cómo sería Andrés Pérez hoy día, ya decimos cómo resuena, pero ¿cómo te lo imaginas tú a Andrés Pérez en el Chile de hoy?
en un Chile distinto, en un Chile donde lo hablábamos hace un rato, ya no hay que luchar o a nadie lo matan por hablar o por pensar distinto, pero en un Chile donde están pasando otro tipo de cosas también. Mira, él nunca dejó de estar mirando los lugares del dolor y a través de sí mismo. Y yo creo que tal cual deja este testimonio poético, digamos como una elaboración, su última obra, que fue La Huida, fue una obra que él escribió, dirigió y protagonizó y que es autobiográfica. Y yo creo que ahí él deja una marca muy profunda, porque él ahí critica en ese tiempo presente que él vivía la intolerancia respecto a la diferencia sexual, por ejemplo, pero también cómo históricamente en Chile se había violentado el ser humano por ser, digamos, no estar dentro de los cánones. Entonces yo creo que hoy día él sería el gran adalid de la diferencia que siempre le preocupó el hombre marginal, el hombre, digamos, de pueblo. Él dice, el pueblo me pertenece, es mío por pertenencia. Y yo soy parte de esta geografía que me vio nacer. Entonces ese compromiso en él era profundo y siempre estaba levantando la palabra. Y sus últimos actos públicos en la calle fue colgarse de Matucana 100 como un Cristo invertido para hacer una performance con su propio cuerpo diciendo: hagan otra política cultural. Necesitamos otro tipo de gestión en este país. Una gestión donde los artistas puedan manejar sus propios, digamos, recursos y plantearlos para una proyección de educación popular, de un teatro que llegue a todos, digamos, en esta idea festiva, pero también de reconocimiento identitario. Entonces, es un hombre, porque yo paralelamente, el tercer relato que hay en el libro, yo tomé muchas de sus declaraciones a través de su vida a la prensa o en distintos lugares. Y en ese sentido, cómo él tomaba la palabra cada vez que algo le ocurría a él o le ocurría al país y que él tenía algo que decir. Era un hombre republicano, digamos en el mejor sentido de la palabra antigua, que nunca dejó de estar planteándose, tomando la palabra y lanzando el desafío, digamos, de la pregunta y de sus reflexiones poderosas. Siempre desde el teatro, siempre desde lo suyo, además. Desde lo suyo y desde su ser humano, digamos, sensible, diferente, con una raigambre, como te decía, de un espíritu popular, pero tremendamente también complejo en sus planteamientos. Fue un hombre que estuvo, por ejemplo, 5 años en un seminario para ser sacerdote, cosa que poco sabemos, pero que él dice: todo lo que aprendí, todo lo que leí, todo eso se fue acumulando en él, con Ariane Mouchkine en Francia. Eso te iba a decir, un hombre que vive en Francia y decide venir a crear a Chile, nadie entiende mucho por qué, finalmente lo hace. Si tú tuvieras que definir lo que significa Andrés Pérez para el teatro chileno, o para la sociedad chilena, si lo extrapolamos y lo agrandamos un poquito más, y en línea con esa pregunta, ¿ha sido suficientemente reconocido Andrés Pérez en Chile? Yo creo que cuando uno tiene a un ser de esa fuerza, de esa grandeza tan cerca, cuesta mucho porque llena copa y a la vez como que nos asusta. Entonces yo creo que ya es el tiempo de empezar de nuevo a acercarnos a Andrés desde distintos ángulos. Yo creo que nunca ha dejado de estar en los muchos discípulos que él tuvo, muchos compañeros de trabajo que han continuado con su metodología, que le han transmitido a los jóvenes, que hacen puestas en escena en la línea que él realizaba, pero creo que falta como, aun cuando el Día, digamos, Nacional del Teatro es en su honor, sí, claro. Eso destacarlo de otro modo, que su obra circule, que podamos acceder a las reproducciones de sus puestas en escena, a sus textos, a sus palabras. Yo creo que esa es una contribución mía, este granito, de que podamos aquilatarlo en la complejidad enorme que tiene, en la variedad, que le habla a mucha gente, porque cuando 8 libros toma mi manuscrito, me dice el director Gonzalo Badal, me dice: me gustaría que mi hija, que tiene 17 años, leyera esto. Ella no es de teatro. Se está empezando a formar, pero aquí se ve cómo un hombre chileno, desde, digamos, escasos recursos, pero con gran vocación espiritual, se va construyendo a sí mismo. ¿Cómo te construyes como artista y como ser humano? Es un recorrido ejemplar en ese sentido, y nos llega a todos, más allá o más acá del teatro.
El libro se llama Andrés Pérez tiene la palabra, fue lanzado, lo decíamos, la semana pasada. Su autora es María de la Luz Hurtado, que ha estado conversando con nosotros esta mañana, este mediodía, aquí en Cooperativa. María de la Luz, muchísimas gracias y mucha suerte con el libro. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, gracias por venir. La pausa.